Muy buenos días a todos. Este es el día del Señor y nos gozamos en estar compartiendo este pequeño servicio, mini servicio diría yo. Pero antes que nada les invito allí donde están, en casa o donde sea, a inclinar sus rostros en oración para luego entonces estar con el servicio. Oramos al Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Omnipotente y misericordioso Padre, cuyo poder y cuyo amor obran eternamente juntos para la protección de tus criaturas, concédenos tu gracia en este día para poner nuestra confianza en ti. Oh Padre, te suplico por la fe necesaria para creer en que tú gobiernas al mundo en verdad y justicia. Por la fe necesaria para creer que si busco primeramente tu reino y tu justicia, tú has de suplir todas nuestras necesidades. Por la fe necesaria para no preocuparnos hasta la ansiedad por el mañana, sino para creer en la prolongación de tu misericordia del pasado. Por la fe necesaria para percibir tu propósito inspirado por el amor, desplegándose en los acontecimientos de nuestro tiempo. Por la fe necesaria para mantener la calma y el valor frente a todos los peligros que debamos encarar en este día, en el cumplimiento de nuestro deber. Por la fe necesaria para creer en el poder de tu amor, para fundir nuestro duro corazón y borrar nuestro pecado. Por la fe necesaria para depositar nuestra propia confianza en el amor antes que en la violencia, cuando otros hombres endurecen sus corazones contra nosotros. Por la fe necesaria para creer en el triunfo final de tu Santo Espíritu sobre la enfermedad, la muerte y todos los poderes de las tinieblas. Por la fe necesaria para sacar provecho de todos aquellos sufrimientos que tú nos llevas a sobrellevar. Por la fe necesaria para dejar en tus manos el bienestar de todos nuestros seres queridos, especialmente cada uno de nuestros ancianos, especialmente en este tiempo. Oh tú, en quien nuestros padres pusieron su confianza sin ser defraudados, libra ahora nuestro corazón de todas las vanas ansiedades y los temores paralizantes. Concédenos un espíritu gozoso y vivaz y paz en el cumplimiento de tu voluntad, por amor de Cristo. Amén. Amén. En esta mañana nos gozamos en estar nuevamente conectados en este servicio y tenemos el privilegio de que nuestra hermana Miguelina nos va a llevar ante el trono del Señor en adoración y alabanza. Nos unimos entonces con ella en estos cantos. Adelante, mi hermana. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que sana, que salva. Gloria a Dios. Había intentado todo y no quedaba nada. Tenía una enfermedad que su vida agobiaba, un flujo de sangre que no se curaba. Ella había gastado todo su dinero buscando solución para el sufrimiento, hasta que oyó hablar de Jesús. Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud. Ella arrastrándose entre la gente tocó el borde de su manto y se detuvo a Jesús. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella mostrándose a sus pies, Jesús le dijo: mujer,
nada. Tal vez te han dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios tiene la última palabra. Atrévete a creerle como ella le creyó. Ella arrastrándose entre la gente tocó el borde de su manto y se detuvo. Jesús, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella postrándose a sus pies, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien me ha tocado y se ha restaurado y hoy he visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella postrándose a sus pies, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. En su fe sanó el flujo de sangre. Porque cuando el hombre no puede, Dios puede. No hay nada que Dios no pueda resolver. Gloria a Dios. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Dijo: vengan a mí los agobiados y yo les haré descansar. Oh sí, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Dios no pueda mover. Oh, no hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó
ser mi hermano que te puede cargar. Solo Él, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo en que estamos compartiendo la palabra del Señor. Estamos compartiendo acerca del Señor nuestro Dios, que nos ayuda en los problemas. Yo sé que usted tiene la Biblia con usted, así que por favor busquemos en Hechos capítulo 15, primero desde el versículo 36, y vamos a leer hasta Hechos 16 al final del capítulo. Es un poquitito largo, pero busquemos la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. El Señor nos ayuda en nuestros problemas. Ese es el punto. Comenzamos, Hechos capítulo 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes de todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó a rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Vamos ahora al capítulo 16, Hechos 16. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Es notable, dice nos preparamos, quiere decir que Lucas también estaba allí en ese momento, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Lucas es el que escribe Hechos, ¿verdad? Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación.
Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu le dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas, los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se le habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados y estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. Sí, el Señor actúa en medio de los problemas. Mira, la vida no es fácil. ¿Cómo no saberlo? Sobre todo en estos días de dificultad, días de problemas, días que nos estamos guardando, que extrañamos a los nuestros, que quisiéramos abrazar a nuestros seres queridos, compartir con ellos. Qué difícil son estos días. Pero aún en medio de estos problemas, Dios está con nosotros. Por ejemplo, en los problemas interpersonales, ¿cuál es el problema que surge entre Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo? El primer viaje misionero ya se había consumado, ya estaba terminado. Como resultado de este ministerio, Pablo y Bernabé habían fundado varias iglesias
entre los no judíos. Y ellos entonces pasaron un tiempo predicando y regresan a Antioquía y están allí en Antioquía. Y en un momento Pablo le dice a Bernabé, ¿qué te parece si regresamos a visitar las iglesias para fortalecerlas, animarlas, enseñarles? Buena intención del apóstol Pablo. Dice allí que surge un gran problema entre Bernabé y Pablo. Un problema que si nosotros lo entendemos bien, no tiene que ver con cuestiones personales, sino la manera que obra Dios. No quiero decir con esto que Dios produjo el problema, pero es un problema de entender los diferentes dones y los diferentes ministerios. El ministerio de Pablo era iglesias. El ministerio de Bernabé era no ministerio, sino ministros. Los dos eran necesarios. Los dos son necesarios. Pablo dirigiéndose al ministerio y Bernabé a los ministros. En el corazón de Bernabé estaba preparar ministros como preparó al mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue presentado por Bernabé delante de la iglesia. Bernabé se jugó su prestigio al presentar a la iglesia a aquel que había sido perseguidor de los cristianos. Fue él que lo llevó de la mano en el primer viaje misionero y le enseñó todas las cosas. Así que Pablo es producto del ministerio de Bernabé, cuyo don era entrenar ministros. Así que era un problema de entender los dones. ¿Cuántos problemas surgen cuando en la iglesia, mira, en la iglesia también hay problemas, cuando en la iglesia no entendemos los dones de los demás? Ah, sí. Tú no oras como yo oro, eres un frío. Si tú no evangelizas como yo evangelizo, entonces no entiendes la misión de la iglesia. Si tú no enseñas como yo enseño, entonces no amas la doctrina de la iglesia. Son diferentes dones y todos necesarios. El apóstol Pablo mucho después va a decirlo en su carta a los Corintios. Somos un cuerpo y cada uno de los miembros es necesario. Bueno, aquí surge un problema por no entender los diferentes ministerios, llamados diferentes, pero ambos importantes. Pablo y sus compañeros entonces se fueron a Pergia, Panfilia, y ¿qué hizo Bernabé? Llevó consigo a Juan Marcos. Que no sepamos mucho después nada de Bernabé no significa que Bernabé abandonó el ministerio. Al contrario, lo que sucede es que Lucas, que escribe Hechos, se interesa primero en el ministerio de Pedro y después en el ministerio de Pablo, y entonces se escribe el ministerio de Pablo. Pero eso no significa que porque no haya nada escrito sobre Bernabé haya olvidado el ministerio o lo haya abandonado. No, él continúa de tal modo que más adelante Pablo va a hablar muy bien de Bernabé como un hermano precioso en el ministerio. Pero el problema que surge, la chispa que enciende el problema es Juan Marcos. Él había estado con Pablo y Bernabé en el primer viaje. Y llegado a cierto lugar, allí en Panfilia, él los abandona. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Estaría Juan Marcos, pariente de Bernabé, celoso de Pablo porque ya Pablo era el que estaba tomando el liderazgo y no su pariente? ¿Estaría Juan Marcos receloso del carácter impulsivo y dominante de Pablo? ¿Estaría él incómodo con los problemas de los viajes? ¿Estaba enfermo? ¿Tendría novia en Jerusalén y quería volverla a ver? No sabemos. ¿Extrañaba a su mamá? No hay razón cierta de por qué Juan Marcos regresa. Lo cierto es que sí, regresó y abandonó el ministerio. Luego, mucho más adelante, el apóstol Pablo, ya finalizando su ministerio, va a pedir, por favor, envíenme a Juan Marcos, que me es útil en el ministerio. Pero una de las teorías que algunos comentaristas dicen es que
cuando llegaron a esa zona de Panfilia, allí hay unos montes Tauro que aparentemente en esos montes se producía una fiebre muy grande que producía obviamente grandes enfermedades. Quizás una de esas digamos, situaciones por las que Juan Marcos volvió, no lo sabemos, pero quizás sí. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía problemas con la vista. ¿Cuándo surgió ese problema? ¿En el momento del encuentro con Jesús camino a Damasco? O quizá allí, en ese momento en Panfilia, tuvo ese problema con la vista, con esa fiebre tan alta que surgía allí. No lo sabemos. Pero mira, si tienes tu Biblia y eres rápido para busca en Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15. Pablo está escribiendo de ese viaje cuando él estaba predicando allí. Y dice, como bien saben, estoy en Gálatas 4, 13 al 15. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Está en la zona donde él había estado. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Ven? Está hablando del problema que él había tenido. Quizá ese era el problema. Juan Marcos volvió por una enfermedad. La verdad es que el conflicto fue tan serio entre Bernabé y Pablo, que entonces se dividieron el ministerio. ¿Quién de los dos estaba en lo cierto? Los dos estaban en lo cierto. No hay uno que está en lo cierto y uno errado. No es que Pablo está en lo cierto y Bernabé en lo errado o viceversa. No, eran dos diferentes ministerios, dos maneras de ver diferentes las cosas. Y entre los hermanos en Cristo, en las iglesias, a veces tenemos esos problemas porque no entendemos los dones o las capacidades que cada uno tiene. Pero lo que me gusta de Bernabé es que Bernabé estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad. ¿Cuándo fue la vez que alguien te dio una segunda oportunidad cuando te equivocaste? ¿Estás dispuesto tú a dar una segunda oportunidad? Porque Bernabé toma a Juan Marcos, sí, había fracasado, pero le da una segunda oportunidad. Mira, si no fuese por esa segunda oportunidad, no tendríamos hoy el Evangelio según San Marcos. Mira lo importante que es dar una segunda oportunidad. Él está luego, Juan Marcos, colaborando con el ministerio del apóstol Pedro. Pedro escribe en su primera carta, saludos de parte de la comunidad. Allí está también mi hijo Marcos. Luego entonces Pablo en la carta a Filemón también menciona que Marcos es uno de sus compañeros de trabajo. Mire cómo cambió la visión de Pablo ahora. Entendió que hay diferentes ministerios, el ministerio y el ministro. Las dos cosas son importantes. Y como dije antes, el apóstol Pablo va a pedir, mándame a Juan Marcos. Ya cuando Pablo es viejito, anciano, está preso y necesita ayuda. Los dos siguen trabajando en el ministerio, con diferentes visiones. Pero qué interesante, mira el capítulo 16, estamos en Hechos ahora, lo tienes en tu mano, Hechos 16. Inmediatamente, el apóstol Pablo, cuando comienza de nuevo su viaje, se encuentra con un discípulo. Dice que Timoteo ya era discípulo. Y ahora Pablo tiene que hacer lo mismo que Bernabé estaba haciendo con Juan Marcos y que había hecho con él. Qué pronto tuvo que aprender Pablo la lección, que el Señor tiene varias maneras de hacer el ministerio. Y ahora él tiene que hacer de Bernabé, el papel de Bernabé, con Timoteo. Timoteo, de madre judía. Tú sabes que ser judío por madre, no por padre, ¿verdad?
Uno es judío si su mamá es judía. Si su papá es judío y su mamá no, uno no es judío. Se es judío por madre. Así que Timoteo era judío, su mamá era judía, su padre griego. Aparentemente el papá no era creyente, pero algo bueno tuvo. Le permitió a su mamá y a la abuela enseñarle la palabra del Señor a Timoteo. Ahora, Pablo hace algo con Timoteo que parece una contradicción en él. Él que siempre va a decir la circuncisión no vale nada y la circuncisión no vale nada. Y él que escuchó del concilio de Jerusalén para qué circuncidar a los gentiles, ahora manda circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Si él mismo va a decir que en Gálatas que ni siquiera a Tito, el otro pastor no judío, no lo mandó circuncidar, ¿por qué lo hace? Bueno, porque Pablo era un buen estratega y él sabía que él iba, a cada ciudad que iba, predicaba, lo primero que hacía era predicar en la sinagoga. Y se veía que Timoteo, de madre judía, judío, no estaba circuncidado, iba a ser un problema. Así que el apóstol Pablo va a aplicar lo que va a decir después, más adelante en 1 Corintios. A todos me hice de todo, a los débiles débiles, a los fuertes fuertes, a los judíos judíos. Y entonces en esta estrategia, como Pablo tenía que visitar diferentes sinagogas, es que manda circuncidar a Timoteo. Bueno, esto para decirnos que Dios obra en medio de los problemas interpersonales. No es que Él los provoque, los provocamos nosotros por falta de sensatez, por falta de sabiduría, entender que hermanos y hermanas tienen diferentes dones, diferentes ministerios, y esto provocó un problema, pero Dios usó ese problema para bendecir su obra. ¿Lo entiendes? En segundo lugar, queremos que estés atendiendo a los versículos 6 al 18 de este pasaje de Hechos 16. Nosotros siempre estamos queriendo que Dios esté haciendo su voluntad en nosotros. Lo quieres, ¿verdad? Y oramos con el Padre nuestro. Tu voluntad sea hecha en la tierra así como se hace en el cielo. Pero a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Miren el apóstol Pablo. Él está predicando. Está dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios no le permite predicar ni en Asia, ni seguir hasta el norte. No quiere que Pablo vaya hasta Bitinia. Cosa rara. Imagínense qué confusión estaría el apóstol Pablo. ¿Cómo? Yo estoy viniendo a predicar y Dios me está cerrando las puertas. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? Muchas veces Dios nos habla por medio de puertas cerradas. Si Dios te está cerrando una puerta, no es porque no te ama ni te quiere, sino porque te está preservando de algo o porque quiere de ti otra cosa. Pablo, yo quiero predicar. ¡Hey, Dios, qué pasa! ¿Por qué me cierran las puertas? No sabemos cómo Dios le habló a Pablo y le dijo, no para aquí, no aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces creemos que estamos haciendo bien, que estamos dentro de la voluntad de Dios y no lo estamos. Por eso Dios nos cierra puertas. Y Dios nos va mostrando su voluntad día tras día. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le habló y le dijo, mira, tú vas a predicar en Roma? Si todavía no había pasado por Asia, ¿cómo va a predicar en Roma? ¿Por qué Dios no nos muestra las cosas a largo plazo? ¿Sabes por qué? Por lo menos a mí, si Dios me mostrara las cosas que Él quiere de mí a largo plazo, yo tendría la tentación de independizarme de Dios y hacer lo que yo quiero. Pero como Dios es sabio y conoce nuestros corazones, nos va mostrando las cosas día tras día, día tras día. Cada día tiene su afán. Cada día, mi hermano o mi hermana, tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Cada día. Nosotros tenemos entonces que desarrollar todos los días nuestra relación
con el Señor. Mira qué interesante. Una vez que Dios cierra una puerta, abre otra. ¿Cómo va dirigiendo Dios nuestras vidas? Cerró la puerta de Asia y de Bitinia, pero Pablo entonces viaja hacia un puerto en donde tiene una visión. ¿Te acuerdas que dice la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo va allí y funda la primera iglesia en Europa, por lo menos que funda él en Europa. Quizás ya estaría fundada la iglesia de Roma por aquellos que fueron en Pentecostés, no sabemos. Pero allí está Pablo en Filipos, una ciudad, colonia romana, importante. Y entonces él, como era su costumbre, habría querido ir a una sinagoga. No hay sinagoga. Porque se necesitaban 10 hombres judíos para que se instalara, se armara una sinagoga. Quizá no había 10 hombres judíos o 10 hombres judíos fieles. Pero sí había mujeres judías, que estaban haciendo ¿qué? No había sinagoga, estaban orando a orillas del río. Y hacia allí se dirige el apóstol Pablo. Recuerda, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Y allí Pablo entonces comienza su predicación. Mira, cuando Dios está obrando en ti, te va a mostrar día por día lo que quiere de ti. Tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Y tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo hasta que Dios te muestre lo que quiere de ti en el próximo paso. Es lo que hizo Pablo. Caminó hasta Troas. Y allí Dios le mostró cuál era el paso siguiente. Santiago dice en su carta, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Tenemos la promesa de Dios, que si estamos en su voluntad, Él nos va a guiar paso a paso. ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué Dios me está cerrando puertas? ¿Por qué yo quiero servirle y Él me está cerrando? Porque Él te está abriendo otras. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Hechos dijimos, este libro no habla de lo que la iglesia hizo, habla de lo que Dios hizo a través de su iglesia. ¿Entienden la diferencia? Y aquí entonces, en momentos de problemas de relación interpersonal o problemas de confusión acerca de lo que es la voluntad de Dios, Dios nos quiere guiar. Ahora, mira qué pasa, versículo 16 en adelante. Estamos en Hechos 16. El problema del dolor. ¿A quién le gusta estar con dolor? ¿A quién le gusta estar con sufrimiento? A nadie. Y más cuando es por causa de servir al Señor. ¿Por qué Dios permite que estemos sufriendo lo que estamos sufriendo? ¿Por qué Dios permite que estemos con el coronavirus? Pablo y Silas se podrían haber preguntado también lo mismo. ¿Por qué si estamos sirviendo al Señor, estamos presos en medio de esta cárcel horrible y encima con el cepo? Tenemos dolores de huesos, tenemos humedad, estamos cansados, presos y estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué el Señor no detiene la persecución? Dios detuvo la persecución cuando Pablo se convirtió. Dios detuvo la persecución cuando le dio muerte a Herodes. ¿Por qué entonces Dios está permitiendo que haya dolor, haya persecución, haya estancamiento, haya dolor? Dios usó la primera persecución, ¿recuerdas?, para que los cristianos se esparcieran y fundaran iglesias. Dios usa muchas veces nuestras circunstancias para su gloria. Y entonces, en vez de estar nosotros quejándonos y estar siempre cuestionando a Dios,
Tomemos la misma actitud de Pablo y Silas. ¿Te animarías en medio del dolor a cantar? ¿Te animarías en medio del sufrimiento que está provocando todo esto a adorar y alabar al Señor? Hace unos días me llegó un cómic donde están, bueno, no sé si esto es algo bueno o malo, pero está el diablo y Dios hablando. Y el diablo le dice, ajá, te hice cerrar todas las iglesias. Y Dios le contesta, no, porque cerraste las iglesias, pero ahora hay una iglesia en cada casa. ¿Ves? En cada casa. Dios usa los problemas, lo que para nosotros es problema, para glorificarse Él. Miren lo que está pasando. Está Pablo predicando y se encuentra con una esclava que es adivina y que puede predecir ciertas cosas, pero no con el poder de Dios. Lo que estaban haciendo Pablo y Silas no estaba en contra de la ley romana. La religión judía era permitida en el Imperio Romano, pero toman esto de su predicación para acusarlos. Sí, y entonces nota por qué estaba la persecución de los cristianos en ese tiempo. ¿Lo ves desde el versículo 16 al 24? Por cuestión de dinero. El interés no era doctrinal, sino el dinero. ¿Qué problema cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y hay quienes se oponen a Él? Por varias cosas. En estos días uno de los gobernadores dijo, no, Dios no hizo nada. Nosotros bajamos la cantidad de infectados. La oposición a Dios. Dice que esta mujer estaba oponiéndose al Señor. Y observen entonces en la palabra cuál fue su fin. Pero ¿cuál es el resultado de Dios obrando en los problemas? Mira, en los días de hoy, la humanidad considera héroes a aquellos que ponen su vida en riesgo para beneficiar a otros. Bomberos, soldados, médicos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores de los supermercados, están exponiendo su vida para servirnos a nosotros. Pero lamentablemente estamos en una sociedad egoísta. Yo soy el número uno y lo que importa soy yo. Evaluamos las cosas de acuerdo a que si son beneficiosas para mí o no. Otra vez volvemos a Pablo y Silas en la cárcel. Ellos estaban sirviendo a los demás. ¿Y cuál es la retribución que reciben? Castigo y presos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. En este tiempo de problemas, qué difícil es morir a uno mismo para servir a los demás. Para servir al que está necesitado. Para consolar a quien ha perdido un ser querido. Para ayudar a un anciano que no puede salir a comprar sus cosas. Para orar por un enfermo que está necesitando de nuestra ayuda. Qué difícil es pensar en aquellos que están, sí, en la línea de batalla, como dijimos, médicos, enfermeros, farmacéuticos, gente que está trabajando, policías, trabajando
¿Qué haríamos nosotros en lugar de Pablo y Silas? ¿Te imaginas qué pensarían los otros presos de Pablo y Silas? ¿Qué estarían pensando? Ahora, lo interesante es que en medio del problema Dios sigue obrando, ¿ves? En medio del problema dice que en la cárcel sufrió un terremoto y allí estaba el carcelero que respondía con su vida por los presos, a punto de matarse. No te hagas nada, le dice Pablo, estamos todos aquí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, algunos piensan que si yo soy salvo, toda mi familia, por ende lo es. Algunos interpretan eso, pero eso no es así. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No es que si soy salvo yo automáticamente mi familia lo va a hacer, porque si leemos bien el pasaje, ahí versículos 33 y 34, dice que el carcelero los llevó a su casa, recibió comida, se alegró mucho con toda su familia. La familia también creyó en el Señor. Fue salva porque creyó en el Señor y fue bautizada como testimonio de esto. ¿Entendemos este pasaje? Pero lo importante es que en el medio de los problemas interpersonales, en el problema del dolor, en el problema de la oposición, Dios obra para su gloria. ¿Lo entiendes? Confía en la sabiduría de Dios. Confía en que Dios está guiando todas las cosas hacia un fin. El fin por Él diseñado. No puedo dejar pasar el versículo 40. La iglesia en Filipos nace ¿dónde? En una casa. ¿Ves? Tanto que estamos repitiendo la iglesia en la casa. Cada casa una iglesia. Cada creyente un ministro. Lo vengo repitiendo desde hace años. ¿Lo estás entendiendo ahora? Mira cómo Dios en medio de los problemas está volviendo a su plan, a lo que Él diseñó. Y está entonces ahora la iglesia en la casa de Lidia, aquella servidora judía. Sí, Dios está en medio de los problemas. Y Dios obra. A su nombre tenemos que dar gloria. Porque no es en tenemos que pensar tanto en nosotros, sino cómo Dios está obrando y trabajando a través de todas estas circunstancias. Vendrá el coronavirus, vendrá otros problemas, pero en todas estas cosas, mira, observa cómo Dios está obrando. En el Antiguo Testamento se menciona a una de las tribus de Israel, una de las tribus que dice, sabía leer los tiempos, sabía entender los tiempos. Nosotros necesitamos entender los tiempos que vivimos. Son tiempos peligrosos, pero tiempos excitantes. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas estamos viendo cómo Dios está obrando. Relaciones interpersonales, entiende, ama y apoya a tu hermano. Tenemos entonces problemas de confusión. ¿Cómo puede ser que Dios cierre esta puerta? Permítele a Él que dirija tu voluntad y abra otras puertas que tú no conoces. ¿Te sientes perseguido porque tu fe está siendo menoscabada? Confía en el Señor. El Señor es el que está detrás de todo esto. El Señor te va a ayudar. Mira cómo Él va obrando. Y aún en medio de la cárcel, de lo que uno podría decir, qué destino cruel que me tocó, Dios está obrando para salvar una familia y seguir fundando la iglesia de Filipos. ¿Ves? Confía en el Señor. Dios en medio de los problemas. ¿Podemos orar al Señor? Vamos a inclinarnos en oración. A ti la gloria y la honra, Señor, porque en esta nuestra circunstancia actual vemos que tú estás dirigiendo la historia, tú estás guiando nuestras vidas y llevándonos a un compromiso mayor de fe en ti. Y aun cuando estemos en medio de circunstancias difíciles, como Pablo y Silas, levantamos nuestra voz en alabanza, en adoración y en clamor a ti,
porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que está viniendo en poder y gloria a buscar a los suyos. A ti te alabamos y bendecimos. Amén. Hermano, hermana, amigo, Dios te bendiga en medio de los problemas.